La historia de la ciencia se construye a base de muchos pequeños avances, unos pocos pasos de gigante y miles de intentos que terminan cayendo en el olvido. En España, de grandes héroes olvidados, tenemos ejemplos suficientes como para completar varios libros. Por eso hemos querido arrancar esta segunda temporada de Conciencia rescatando de esas brumas del olvido a un puñado de personajes que merecen estar en la historia, como un cántabro que revolucionó la aeronáutica, las máquinas de cálculo y el radiocontrol. Leonardo Torres Quevedo, un hombre del siglo XIX con una cabeza propia del siglo XXI. España, al igual que Italia, tiene su propio Leonardo. Leonardo Torres Quevedo. Ingeniero, matemático, precursor de la inteligencia artificial e inventor. Claramente un inventor por su éxito y es un científico precursor porque empujó hacia adelante los límites de la ciencia. Cántabro, nacido en 1852, la mente privilegiada de Leonardo Torres Quevedo se encarna en este museo ubicado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos. Sobre todo resaltaría su capacidad para, partiendo del estudio de problemas teóricos, encontrar soluciones a problemas prácticos y demostrarlo con inventos que funcionaban, cuya aplicación fue un éxito. Nadie como Leonardo Torres Quevedo supo convertir a las máquinas en algo más que automatismos. Percibe la posibilidad de lograr unas cosas que vayan más allá de una mera repetición de unas maniobras o unas manipulaciones fijas para tener una máquina que reaccione a lo que él llamaba impresiones, a su entorno. Él hablaba de los autómatas y la descripción de los mismos es impresionante sobre cómo debían ser unas máquinas que fueran capaces de discernir basadas en el discernimiento que les había aplicado su creador. Introdujo la electricidad en las máquinas de cálculo y con ello, de algún modo, creó el primer computador de la historia. Las máquinas de cálculo responden al deseo de Leonardo Torres Quevedo de resolver problemas matemáticos mediante la física, con lo cual se va planteando a sí mismo objetivos cada vez más complejos hasta llegar en la parte mecánica al aritmómetro mecánico y luego, cuando ve que eso es el límite de lo que la mecánica da, a los electromecánicos. Torres Quevedo creó los autómatas ajedrecistas capaces de retar a un ser humano. Son considerados como los primeros videojuegos de la historia. El ajedrecista es la demostración práctica de que estaba al alcance de la mano de la técnica hacer una máquina que respondiera a su entorno. Lo que dan es el mate de torre y rey a rey. Torres Quevedo también revolucionó la aeronáutica en España. Dirigió nada menos que la construcción del primer dirigible español, el colosal Astra Torres. Torres Quevedo fue un precursor en el campo de los dirigibles porque inventó sobre todo una estructura que permitía plegar y desplegar los dirigibles, con la que se podía convertir un dirigible en una máquina que se podía guardar y desplegar. Es el campo de prácticas de Guadalajara, donde se estrenaba el primer dirigible y dices, Dios mío, es que eran 4 amigos y aplicando los primeros conocimientos. El telequino, primer radiocontrol de la historia, es una criatura de Torres Quevedo. De haberse desarrollado, podría haber cambiado la historia. Lo que hubiera ocurrido si se hubiera desarrollado el telequino fue lo contrario de lo que la historia hizo. La historia primero desarrolló los cohetes y luego su control. Pero de hecho el telequino está concebido para manejar a distancia dirigibles. Otro gran invento práctico de Torres Quevedo fue el diseño del primer transbordador funicular. El Spanish Aerocar, construido en 1916, continúa siendo el mismo transbordador que atraviesa el Remolino, sobre las célebres cataratas del Niágara. Está en las mismas condiciones y operado exactamente igual. La única diferencia es que le han puesto un techo, porque el Niágara llueve mucho y hace frío, y es la única diferencia y no es mecánica. Todo el mecanismo, todo el concepto, todo el diseño son exactamente iguales ahora que en 1916 y no parece una máquina antigua. Solamente Newton o alguno de los grandes matemáticos fue tan exitoso como Torres Quevedo. Edison, Tesla de otra manera. Tal vez España no es un país que se caracterice por admirar a sus héroes o a las personas que han hecho grandes gestas. En esto la ciencia no es diferente de literatos que ha habido a lo largo de la historia. No somos un país que admire a sus antepasados.
Convertir Piedrabuena, muy cerca de Ciudad Real, en un remedo del Nueva York de principios del siglo XX puede parecer una locura, pero Mónico Sánchez estuvo en un tris de conseguirlo en los locos y gloriosos años 20 gracias a los rayos X. Esta maletita es el generador de rayos X y alta frecuencia Sánchez. Era muy pequeño y muy fiable. Podemos hacer una prueba. Esto es alta tensión. Este aparato funciona tanto en 125 y 220, en corriente continua y corriente alterna. Edison y Tesla dándose de mamporros y un españolito les deja en evidencia. Su prioridad, poder radiografiar a los enfermos en su propio domicilio. Permitía llevarlo a casa del paciente. Estamos hablando de una época donde la tuberculosis era una enfermedad harto frecuente. Toda una revolución. Los viejos aparatos de rayos X eran auténticos armarios roperos. El patentado por Mónico Sánchez en 1909 se llevaba en 2 maletas a donde fuese necesario. Por ejemplo, a la zona de trincheras de la Primera Guerra Mundial. Francia compró 60 equipos, Estados Unidos otro tanto. Lo del ejército francés pues vestía mucho y lo utilizó muy hábilmente de una manera propagandística. Un tío listo este Mónico Sánchez, tanto para la electricidad como para los inventos y para los negocios. Era una persona con un tesón y una voluntad de conseguir aquello que quería realmente excepcionales. En Nueva York era muy fácil llegar y progresar, y en este país no. Llegó a Nueva York en 1904 y 5 años después estaba en el Madison Square Garden de Nueva York demostrando un aparato de su invención. Con su apellido al nivel de los Edison, Tesla, Westinghouse. Y un par de años después regresa a su pueblo, Piedrabuena, en Ciudad Real, para montar una empresa en la que fabricar sus aparatos. Se encuentra con un montón de dificultades. No había tren, no había luz, no había agua corriente. Era un pueblo bastante pobre en una zona muy poco desarrollada. Tuvo que hacer una central eléctrica y una traída de agua para su fábrica y también el pueblo se benefició de ello. Él admiraba muchísimo Estados Unidos porque veía que era un país de oportunidades. Esa frescura la quiso trasladar aquí también. Tenemos unos listados, por ejemplo, de 1927, donde tenía más de 50 empleados, todos del pueblo, 1/3 mujeres, que también es una cosa significativa para aquellos tiempos. Había un taller que estaba compuesto de mujeres, se les había enseñado la técnica de barnizar a muñequilla. Para dejar las maletitas de sus aparatos perfectas, demostraba tener un gusto exquisito por los detalles. Por ejemplo, se trajo a un soplador de vidrio alemán para fabricar los tubos que necesitaba. El tubo se instala en el soporte, aquí sale un cable, otro cable y se conectan al aparato. Para ver los rayos X lo que tenemos es un fluoroscopio. Es una pantalla que es completamente opaca, pero que su interior es fluorescente a los rayos X. El radiólogo miraría por aquí en completa oscuridad y al incidir los rayos X vería luz. La prueba de que todo funciona correctamente lo hacían poniendo su mano. Traían al paciente y ya hacían la exploración correspondiente. Pero Mónico intuyó que estaba a punto de entrar en vía muerta y buscó alternativas. Utilizarlo en los gabinetes de física, para experimentos y para la docencia. Hasta que la guerra civil se cruza en sus planes. Hasta la guerra fue una empresa que funcionó muy bien. Y la guerra civil, pues claro, fue un parón, le incautaron la fábrica. Y cuando quiso volver a ponerla en marcha, las licencias de importación le impidieron hacer nuevos productos y otros inventos que tenía listos, como onda corta para electromedicina. Tenía mucha relación con el extranjero, tanto en materia prima que traía como en productos que exportaba. Incluso viajó a Estados Unidos de nuevo. Lo que intentó es traer patentes de allí, de aparatos electromédicos, para comercializarlos aquí. Yo creo que fue allí buscando un poco el poderla relanzar y no lo consiguió. Con casi 70 años y después de haber perdido a 3 de sus hijas, sus planes de futuro reciben un golpe irreversible. Muere su hijo de tuberculosis, que estaba llamado a continuar el negocio y tantos planes que él tenía, pues se acaban. Desde que nació había tenido que ser un luchador y había tenido que luchar contra muchas cosas. Pero aquello era ya demasiado.
A principios del siglo XX, Ibiza y Javea estuvieron mes y medio conectadas por radio. ¿Quién se acuerda? Nadie. Si alguien se acordara, Julio Cervera compartiría la paternidad de la radio con Marconi y Tesla, un invento con demasiados padres. Aventurero, ingeniero, militar, masón e inventor de la radio. Julio Cervera podría haber protagonizado una novela de Julio Verne y, sin embargo, apenas ocupa una nota al pie de página en los libros de historia. Fue un militar y explorador de éxito, ambas cosas. Él participó en la guerra carlista y además fue un explorador que estaba especialmente sensibilizado con la necesidad de que España no perdiera comba con el colonialismo. Estaba viendo que las grandes potencias estaban entrando en África y él estaba convencido de que España tenía que estar presente y hizo todo lo posible por estimular expediciones por Marruecos, que fueron la base de lo que luego sería el protectorado español, el Sáhara español. Finales del siglo XIX. Inventos como el ferrocarril o el telégrafo provocan una aceleración industrial, tecnológica y económica sin precedentes. Las potencias europeas se embarcan en una carrera frenética por conquistar los pocos rincones ignotos que quedan en el mundo. Pero España está estancada. La pérdida de las últimas colonias desencadena una crisis social y política que afectaría profundamente a los intelectuales de la época, entre ellos Julio Cervera. Era una persona obsesionada con la decadencia de España, porque en ese momento el estamento militar es la vanguardia más progresista en España, es donde existía personas con mayor nivel de estudios por las academias de ingenieros y son los que están más preocupados por esa pérdida y se dan cuenta sobre todo de que en el siglo XX no va a bastar con el poderío militar, político, sino que es imprescindible estar en la vanguardia también de la ciencia y la tecnología y de la educación. En 1898 Cervera pide permiso al Ministerio de Guerra para viajar a Londres y trabajar en los laboratorios de Marconi. 2 años antes, el italiano había conseguido transmitir mensajes telegráficos inalámbricos entre Gales e Inglaterra. Pensaba que España debía tener una autonomía suficiente para asegurarse su propia red de comunicaciones, porque se sabe que eso va a ser un gran negocio, es decir, quien dominara toda la tecnología inalámbrica, que demuestra desde el primer momento su enorme potencial, se iba a asegurar una parte muy sustancial del negocio. Volvió con ideas. Durante los siguientes años registraría una veintena de patentes, entre ellas la de un antecesor del mando a distancia, o la de un sistema de transmisión de telegramas que doblaba en velocidad al ideado por Marconi. Entre Tarifa y Ceuta, Cervera estableció la segunda red telegráfica permanente sin hilos del mundo para garantizar las comunicaciones con el protectorado español de Marruecos. Estando destinado en África, hay un ataque a Melilla que sufre el ejército español un gran revés porque por culpa de la niebla era imposible comunicarse con la península para informar de la situación. Entonces quedaron totalmente aislados y sin capacidad de pedir auxilio ni de informar. Esa es una experiencia que a Cervera le obsesionó y es por lo que él vio que la única manera de asegurar las comunicaciones era con la telegrafía sin hilos, que en realidad su idea era llevarla más allá y buscar la transmisión de voz. Y según varios investigadores lo consiguió en 1902, 11 años antes que Guillermo Marconi. Durante 40 días estuvo transmitiendo mensajes radiofónicos entre Javea e Ibiza, y aunque registró su patente en 4 países, la inestabilidad en España impidió que su invento saliera adelante. Por motivos que desconocemos, le fue retirado todo el apoyo y las pruebas fueron suspendidas. Si alguna vez se lograra demostrar que fue Cervera el que consiguió esa transmisión, habría que reconocerle como el verdadero padre de la radio. El problema es que quizá nunca lo sepamos con exactitud. Pocos inventos como la radio tienen una paternidad tan repartida. La lista habitual incluye nombres como los de Maxwell, Hertz, Tesla o Marconi, pero se olvida siempre de Julio Cervera, aquel castellonense que quiso dar a su país un poco de voz en el mundo.
Nadie ha salvado tantas vidas en la historia de la humanidad como Francisco Javier Balmis. A principios del siglo XIX se subió en un barco con una veintena de huérfanos e inmunizó de viruela a América y a parte de Asia, una gesta incomprensiblemente ignorada 200 años después. Esta es la historia de un médico que convenció a un rey para que salvara millones de vidas. Ese médico se llamaba Francisco Javier Balmis y era nada menos que el cirujano de Carlos IV. Propone a Carlos IV realizar una vacunación de la América española. Habían muerto durante la última epidemia en México varios millones de personas afectados por la viruela. La vacuna de la viruela la descubre Edward Jenner pocos años antes. Javier Balmis, conocedor de este descubrimiento, pues propone al rey que se lleve esta vacuna a Hispanoamérica. Su aventura ha pasado a la historia como la real expedición filantrópica de la vacuna. Lo más genial de su gesta fue la forma en la que Balmis trasladó esa vacuna. La única solución viable en aquella época era llevarse niños que llevaban la vacuna en su brazo puesta. Al niño se le producían unas escarificaciones en el brazo y en el término de 10 días desarrollaba una pústula, y esa pústula era muy rica en los virus de la vacina. Los niños, y precisamente en esa edad, se encuentran en un momento inmunológico muy interesante. Es un momento inmunológico tremendamente potente, o sea que desarrollan inmunidad muy rápidamente y muy fuerte. Se decidió llevar 21 niños del orfanato de la Coruña, cuyas edades oscilaban entre 3 y 9 años. La vacuna tenía que durar 10 días en un niño, entonces se vacunaban 2 niños nada más. Y de paso se cogían pústulas que se guardaban entre cristales por si había algún fallo. Poco a poco fueron transmitiendo la vacuna de 2 en 2 niños hasta que llegaron a América. De 1803 a 1814, Balmis dio la vuelta al mundo en el barco María Pita para extender la vacuna de la viruela. Se embarcan a los niños en un barco que era el María Pita, en realidad era una corbeta. Yo no me imagino lo que harían los 21 niños correteando todos por la cubierta de un barco. Pues tenía que ser terrible, ¿no? El María Pita es un bergantín de unos 30 metros de eslora, de 3 palos. Tiene el trinquete, el palo mayor, el palo mesana, era un navío muy rápido. Balmis desembarca primero en Puerto Rico, luego se va a Cuba, de Cuba a México. El índice demográfico empezó a subir de una manera tremenda a raíz de la vacuna. Hay que tener en cuenta que todos los años morían varios millones de indios, y bueno, y no indios, y personas que iban de aquí de España por la viruela. Lo que le ordena Carlos IV a Balmis es que donde vaya tiene que reclutar nuevos niños para seguir manteniendo la vacuna en otros países. Ya había muchos niños donde elegir, entonces podías pasar estas pústulas en vez de a 2 niños a 10. De cada de esos niños, de cada uno a 10, o sea, eran 100, y así de una manera exponencial se fue pasando el virus de la vacina. Atraviesa México y embarca en la parte oriental de México, embarca hacia Filipinas. Y vacuna a niños en Filipinas, y la vacuna se va extendiendo exponencialmente de niño a niño. Y en Filipinas embarca camino de Macao. Después de inmunizar a buena parte de China, Balmis regresó a Europa. Jenner, el descubridor de la vacuna de la viruela, había quedado admirado de la gesta de este alicantino genial. Tuvo noticias además muy rápidamente, porque él, al poco tiempo de partir Balmis para América, envía una carta a Carlos IV diciéndole el magnífico acto que él había tenido ocasión de protagonizar y dirigir era algo que debían de aprender los demás monarcas de las cortes europeas, que se preocupasen más por su pueblo como había hecho el monarca español. Hoy día es imposible calcular cuántos millones y millones de seres humanos le deben la vida a Francisco Javier Balmis. Gracias a un palentino de Barruelo de Santullán y al madrileño Lago de la Casa de Campo, la historia del submarino cambió para siempre. Adrián Álvarez fabricó y probó allí el primer sistema para regenerar aire bajo el agua.
30 de octubre de 1932, domingo, una multitud se da cita a primera hora de la mañana en el lago de la Casa de Campo de Madrid. No quieren perderse el espectáculo que se les brinda. Más de 5 horas permanece mi bisabuelo sumergido. 5 horas, ahí es nada, sobre todo teniendo en cuenta que una semana antes tiene que suspender la misma prueba cuando llevaba alrededor de 1 hora. Hay un problema por una válvula que salta. La prueba duró menos de 1 hora. En las fotografías hay 2 barcas de paseo de la Casa de Campo con la que iban los novios a pasear. Claramente insuficiente si algo salía mal. Si hubiera ocurrido algo, yo no doy 1 euro por la vida de mi bisabuelo, la verdad. Se jugó la vida, ¿eh? El hombre se jugó la vida, sí, fue muy valiente. Pero todo salió bien. Todo el mundo pues se quedó muy contento. Había alrededor de unas 15.000 personas y acabó siendo prácticamente un espectáculo. Lo que quería mi bisabuelo era que ese invento lo adoptara la Marina para incluirlo en los submarinos. Pero la Armada se ponía un poco de perfil desde el principio. La Armada dijo que iba a estar testando la prueba, pero dijeron que no le prestaban ningún medio. Una falta de compromiso que se mantuvo a pesar del éxito de la prueba. Los inversores, los dueños de los astilleros, no veían una inversión en todo aquello. Y la Armada, pues ahí muy poquito tenía que decir. Ninguna novedad si pensamos en el caso de Isaac Peral medio siglo atrás. Isaac Peral inventa un submarino táctico y a nadie le interesa. Y a Isaac Peral lo echan de la Armada. A Adrián no le pueden echar de la Armada, pero tenía otro problema. Mi bisabuelo no quería hacer negocio con ello. Él, por ejemplo, dijo que la patente la cedía, no la vendía. Y claro, un tío así no es rentable. Nacido en Barruelo de Santullán, en Palencia, en 1882, Adrián fue un lector temprano. Era un apasionado de Julio Verne y le interesaba muchísimo la técnica. Un inventor en realidad era un MacGyver. Cogía con un trozo de esparto, con una tuerca, con una llave inglesa, con un cacho cuerda y te podía construir cualquier cosa. Y en cualquier sitio. Lo que es el sistema de regeneración de aire lo construyó él solo, lo construyó en la cocina de su casa. Y el batiscafo se construyó en los talleres Checa. Adrián llevaba una década desplegando sus habilidades como jefe de taller de MZA, una filial de Renfe. Él era una auténtica leyenda ahí en los ferrocarriles. Era un hombre que sabía dónde tenía que ir cada tuerca, cada tornillo. Difícil de entender que se le había perdido a un hombre acostumbrado a moverse entre raíles en el fondo del mar. Después de la Primera Guerra Mundial, el arma submarina estaba en una especie de declive y había muchos accidentes y morían todos. A mi bisabuelo le llamó mucho la atención todo aquello y pensó en un sistema para que no tuvieran que morir necesariamente. Lo que se le ocurrió fue un sistema que regeneraba el aire del interior del submarino. Como todas las pruebas demostraron, funcionaba. Vaya que sí funcionaba, como que tuvo muy buenas ofertas para irse con su invento a Alemania unos años después. Los alemanes tratan desesperadamente de coger a toda la gente que puede aportarles algo al esfuerzo de guerra alemán, llevárselos a Alemania. Le ofrecen muchísimo dinero para que construya ese sistema y mi bisabuelo dice que no. No, porque conoce a estos tíos. Él dice que ha construido un sistema para salvar vidas, no para quitarlas. Termina la Segunda Guerra Mundial y se pone en contacto con la Royal Navy y la Royal Navy le contesta que sí, que muchas gracias, pero que claro, que ese sistema ya está superado. Las necesidades bélicas han dejado viejo el invento del bueno de Adrián antes incluso de que pudiese ponerse en servicio. Una guerra, por desgracia, lo que hace es la técnica, la avanza de una manera sorprendente. Y Adrián pagó el pato, malos años para el palentino y para su familia. Fue depurado. En una de las fotos pues aparece en el lago de la Casa de Campo y aparece con la bandera que entonces era la bandera tricolor y la verdad es que el hombre lo pasó muy mal. Pero Adrián no cayó en el olvido. Le pidió que le concedieran una pensión, creo que eran 1.200 pesetas para que pudiera afrontar gastos. Sus hijos, nietos y ahora sus bisnietos llevan años tratando de reivindicar su figura, pero claro, da la sensación de que Adrián se equivocó con sus prioridades. Si mi bisabuelo hubiera encontrado la manera de fabricar una bomba atómica con los componentes de una radio, sería famoso y sería conocidísimo, pero lo único que inventó fue la manera de salvarle la vida a los submarinistas. Y desgraciadamente es que eso tampoco vende. Los modernos libros electrónicos surgieron en las escuelas rurales españolas en la primera mitad del siglo pasado. Ángela Ruiz, Angelita, tenía un concepto muy dinámico y participativo de la enseñanza. Julio de 1979, Michael Sternhardt y
digitaliza el primer libro, nace el ebook. Enero de 2010. Steve Jobs presenta el iPad. Comienza la revolución tablet. No, ni Stern era gallego, ¡Pero tú estás mal la cachorra! ni Jobs murciano. Acho, ¿has visto al flipado ese del Pique Pina? Pero sus inventos sí tienen raíces en nuestro país. Se les adelantó en la España de los años 40 una maestra de Ferrol. Ángela Ruiz Robles. Doña Angelita, la llamaban sus alumnos. Es una mujer que tuvo dos vocaciones muy claras, la vocación por la enseñanza y la vocación por enseñar a los que no podían acceder a la enseñanza. La quería todo el mundo porque estaba siempre ayudando a la gente. Le escribía las cartas, por ejemplo, a la gente que no sabía ni leer ni escribir para que las mandaran a sus familiares que habían emigrado. Ferrol a principios del siglo XX. El método educativo más extendido en España era el de la letra con sangre entra. En las escuelas se juntaban niños y niñas en la misma clase, con edades distintas, tenían un libro para todo el mundo, era un método de memoria, de aprenderse las cosas pues como loros, ¿no? Entonces pensó, voy a inventar algún método para que sea más fácil todo. Porque ella decía, si traemos a los niños al mundo es para hacerles la vida más fácil, no más difícil. Y ella le vino la idea de decir, voy a hacer algo que sea más divertido. En realidad lo que hizo fue patentar en 1949 lo que ella denominaba libros mecánicos, que consistían en, yo lo llamo un poco juguetes educativos, porque pretendía a través de objetos con diferentes formas, pues de animales, artificiales, etcétera, trasladar ahí a las diferentes asignaturas y materias que ella enseñaba en la escuela. Ella pretendía, con la utilización de la luz, del color, motivar al alumno al aprendizaje de las distintas enseñanzas. Vamos, como una tablet. Ella no veía bien, trabajaba mucho de noche y tenía problemas de vista. Y entonces dice, pues es que necesito algo para que el niño lo pueda poner en posición vertical y en horizontal, para que le sea más fácil leer si tiene problemas. Y se le ocurrió que tuviera sonido. O sea, ahora hacemos con el WhatsApp, le damos a un botón y tú hablas. Pero a ella se le había ocurrido que se podían grabar lecciones. Disponía de unas bombillas, unos circuitos, unas pilas y a través de pantallas que se iluminaban con apliques eléctricos, iban tratando diferentes conceptos tanto del lenguaje como de la matemática. A ella se le ocurrió que el niño tuviera una pantalla en el mismo libro para escribir en el libro, para darle a unas teclas y que salieran números y sumar ahí. Por ejemplo, para aumentar la pantalla se le ocurrió poner lupas. Ahora tú haces así con el zoom, con el dedo y agrandas la pantalla. Y aunque el libro mecánico no pasó de idea, pongámonos en situación. Estamos en la España de la primera mitad del siglo XX. El papel de la mujer está reducido al de ser madre y ama de casa. Pero doña Angelita tiene una obsesión, mejorar la enseñanza. Así que continúa inventando hasta llegar a su enciclopedia mecánica en 1962. Las lecciones las desarrollaba en unos rodillos a modo de muy parecido a lo que sucede en un carrete de fotografías, en donde escribía las lecciones y tú podías ir pasando la lección con los dedos, ¿no? Que una enciclopedia normal estaba ahí el tema para siempre y eso quedaba antiguo porque pasaban otras cosas y decía, sin embargo en la mía, como esto va a ser con rollos, hay que cambiar algo, actualiza. Eso era en los años 40, en Ferrol, en España, ¿sabes? Y además una parte más interactiva de manipulación, donde podían los alumnos ir escribiendo con la mano, ir eligiendo las letras y ir formando palabras o pequeñas frases. O sea, lo que ella quería hacer no difiere tanto de lo que pasa después. Hasta su muerte en 1975, doña Angelita siguió pagando la patente de su enciclopedia mecánica con la esperanza de que algún día los niños aprendiesen con su invento. Pero en España, aquella España, no pudo ser. Estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, con el sexo equivocado y todo equivocado. Tanto la NASA como los cosmonautas rusos están en deuda con un granadino nacido en 1879. Y es que la carrera espacial casi con toda seguridad no habría sido ni parecida sin el traje espacial de Emilio Herrera. ...76 años antes de que Félix Baumgartner rompiera el récord en caída libre desde el espacio, ya hubo un español en la primera mitad del siglo XX, Emilio Herrera, conocido como el Julio Verne español, que se propuso alcanzar las estrellas.
A finales de 1935 todo estaba preparado para que el ingeniero, inventor, piloto y militar Emilio Herrera ascendiera en globo aerostático nada menos que hasta los 26.000 metros de altitud. Su predecesor, Benito Mola, tripulante del Hispania, había muerto en 1928 en un ascenso a 11.000 metros por falta de oxígeno. Herrera nunca tuvo miedo de nada, por lo pronto porque para superar el obstáculo del oxígeno había inventado él mismo un traje, el primer traje espacial de todos los tiempos. Solo por esto ya hubiera merecido pasar a la historia como uno de nuestros héroes científicos más importantes. Era no solo un científico, sino que además tenía visión de futuro. Herrera fue un pionero en todo lo que emprendió. Por lo pronto fue uno de los primeros pilotos de globo de España. Y cuando llegó la aviación fue el primer hombre en sobrevolar el Peñón de Gibraltar en aeroplano. Y así ponen la bandera española que llevaba el avión, que era un Newport 4G, que aquí tenemos, la colocan por encima de lógica de la que había colocada en el Peñón. Aunque el gran sueño de Herrera, no cumplido, consistía en unir en línea regular aérea Europa y América. Zeppelin ya estaba en ello para el hecho de ir a América del Norte. Y Emilio Herrera lo planteaba hacia América del Sur para utilizar España como portaeronaves de ese viaje. Sí vio cumplido su sueño de diseñar el primer laboratorio aerodinámico de España en 4 vientos. Los túneles aerodinámicos que estaban más difundidos era una entrada de aire exterior y una salida del aire al exterior, ya está. Herrera lo que hace es un circuito de aire y con eso logra una mayor estabilidad de la corriente. Aunque a Herrera lo que de verdad le fascinaba eran las estrellas. Como le gustaba mucho la astronomía, era un gran astrónomo, siempre estaba interesado en saber qué había una vez acabara el oxígeno, o sea, allí qué había. Lo que nos devuelve a mediados del 36 y a su traje espacial listo para subir al cielo. Inventó un traje que le preservara de la hostilidad exterior. El hombre, al meterlo en un sitio hostil, yo tengo que encapsularlo en algo que le permita sobrevivir en ese sitio hostil. Estaba hecho de 3 trajes uno dentro de otro, uno para darle confortabilidad a la persona y absorber el sudor, otro para aislarle del exterior, que era de goma, y otro una capa de protección de todos esos. Fue el que diseñó todas las articulaciones porque, claro, él era consciente de que la persona que subiera allá arriba tenía que poderse mover, pues para hacer todos los experimentos, para tomar los datos, para observar, para fotografiar, para todo eso. Diseñó una estructura a base de alambres y de cable con unas tensiones que hacía el famoso fuelle que se ve en los trajes espaciales. Y luego la escafandra, pues es una fuente de imaginación enorme. La escafandra era una escafandra de aluminio pulido. En la ventanilla de visión llevaba 3 cristales, un cristal protector para golpes, un cristal que filtraba los rayos ultravioleta y un tercer cristal que filtraba los rayos infrarrojos. Y luego, entre esos cristales, tenía que ir una cámara de vacío para que no afectara la temperatura, para que no se empañaran. Pero la llegada de la Guerra Civil Española echó al traste sus planes de llegar al espacio. Su globo aerostático acabó despedazado y con su tela se fabricaron capotes para los soldados del frente. El traje espacial y la escafandra desaparecieron. Emilio Herrera se exiliaría a París. Allí le llegó una curiosa oferta de la recién creada Agencia Espacial Norteamericana. Una delegación de la NASA fue a pedirle que formara parte del proyecto de colocar un hombre en la Luna. Lo admitió, la única condición que puso es que la bandera de la República tenía que ir colocada en el cohete espacial. Los norteamericanos le dijeron que no. Aunque del traje y la escafandra nunca más se supo, Herrera conservaba sus planos en su domicilio parisino, hasta que alguien allanó su piso. Y desaparecen los planos, desaparece todo el estudio de la escafandra que él tenía. Siempre planeó la sospecha de quién o quiénes fueron los beneficiarios de aquel extraño robo. El traje de logo que yo he encontrado en fotos oficiales clavado al que diseñó él es ruso, no norteamericano. O sea que a lo mejor ese robo que se le adjudicó todo el mundo a los Estados Unidos no fue así. Héroe, científico, piloto, inventor, teórico, precursor, el mundo del futuro que imaginó Herrera nunca dejará de sorprendernos. La película que recientemente se ha estrenado, Marte, es curioso ver cómo parte de las ideas que se plantean en esa película para poder sobrevivir, la nave que aparece, hasta inclusive el sembrar plantas y el utilizar las heces humanas como abono. Todo eso está ya descrito y calculado por Herrera desde los años 30.
Dejó escrito el poeta Joaquín María Bartrina: oyendo hablar a un hombre, fácil es saber dónde vio la luz del sol. Si alaba a Inglaterra es inglés, si habla mal de Prusia es francés, y si habla mal de España es español. Eso era la segunda mitad del siglo XIX, y visto lo visto, podríamos decir que el español ha aprendido a callar, conduciendo al olvido a algunos de sus grandes hombres y mujeres. Nosotros hoy solo hemos recuperado a 7, pero hay muchos más.